Sí, voy a iniciar la transmisión. Voy a cerrar mi micrófono porque mi teclado si no los va a ensordecer. Estamos saliendo en vivo en la página de El Libro Durante Verdades Reveladas. Ahora lo vamos a compartir en la otra página que tenemos, que es Durante América Latina. Y una vez compartido, iniciamos. Aquí está, compartir. Listo. Amigos queridos, nuevamente, bienvenidos todos. Es un gusto saludarles y que nos acompañen. Hola Jesús Rodríguez, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. De igual Y manera, hermanita. gracias. Y Alfonso, te había saludado, pero no sé si me viste, te saludo de nuevo. Bienvenido. Juan Manuel, bienvenido, gusto en saludarte. Eh, el día de hoy, como ustedes saben, vamos a leer el tema, a estudiar el tema de la controversia que hubo entre Pablo y Abner. Yo preparé un texto con lo básico de algunos aspectos de esa controversia y otras informaciones que me parecen muy interesantes que nos pueden ayudar a entender un poco algunas cosas que sucedieron y por qué sucedieron. Me parece a mí que eso lo vamos a poder visualizar al menos de alguna forma. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver si lo tengo seleccionado. ¿Sí? ¿Sí? Y, perdón, disculpen, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les parece bien? ¿A quién le gustaría hacer Claro. una oración? Víctor, adelante, Sí, Víctor. Muchas gracias, gracias. gracias, Gracias a gracias. ti. Amantísimo Padre universal, amantísimo Maestro de Galilea, Jesús, Yeshua, oh, y amantísimos todas las entidades de luz que en estos instantes le están sirviendo y le han servido y le servirán eternamente al Padre, entidades de luz bellas que no nos olvidan que estamos aquí en este planetita, el planeta bonito, chiquito, felices, hermoso y bello, con ese amor del Todopoderoso, del Creador, de todo lo que nuestros ojos ven y lo que no ven. Gracias, Padre. El- es un agradecimiento que nace de nuestras almas, de nuestro corazón, de nuestro ser hacia ti, Padre. No por lo que nos das, no, por lo que tú eres, bello, bondad, misericordia, amor, todo lo hermoso. Gracias, Padre, que este pequeño grupito de almas que estamos aquí, estamos invocando tu presencia, invocando lo que tú eres, Padre. Gracias, gracias, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos escuchas y ves, porque el pensamiento y estas palabras, Padre, de todos nosotros, atraviesan los universos y llegan hasta allá. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Amén y amén. Amén.
Mm. Amén. Ahora sí, les voy a compartir mi pantalla. Angelita quería leer, entonces, si no sé si te parece bien, Irmita, tú lees, Sí, que lea. que lea la primera parte hasta, a ver, vamos a ver, hasta la 10ª aparición de Jesús, hasta mi pasos dejo. ¿Te parece bien, Angelita? Tú me dices dónde paro, ¿listo? Yo te aviso. Sí, adelante, Tú me gracias. avisas. Gracias, entonces buenas tardes para todos y gracias por la oportunidad que me dan. Vamos a hablar sobre la controversia de Pablo y Abner. ¿Quién era Abner? Juan el Bautista tenía un gran efecto por Abner, un gran afecto por Abner, el jefe y dirigente reconocido de la colonia en Gedi. Abner, el jefe de los apóstoles de Juan, se convirtió en creyente devoto de Jesús y más adelante fue nombrado dirigente de un grupo de 70 instructores a quienes el maestro encomendó la predicación del Evangelio. ¿Quién era Pablo? Cuando Esteban dio su vida en pago de su ataque al templo judío y a sus prácticas tradicionales, estaba presente un ciudadano de Tarso llamado Saulo. Al ver Saulo cómo supo este griego dar la vida por su fe, nació en su corazón la emoción que finalmente lo llevaría a abrazar la causa misma por la cual murió Esteban. Más tarde se convertiría en el acometedor e indómito Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. El consejo de Jesús a Abner. Jesús aconsejó a los mensajeros que continuaran con su obra sin prestar ninguna atención a lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén. También aconsejó a Abner que permitiera al cuerpo de mujeres, al menos a las que lo desearan, ir a Jerusalén para la Pascua. Esta fue la última vez que Abner vio a Jesús en la carne. Se despidió de Abner diciéndole: Hijo mío, sé que serás fiel al reino, y ruego al Padre que te conceda sabiduría para que puedas amar y comprender a tus hermanos. La 10ª aparición de Jesús en Filadelfia. La 10ª manifestación morontial de Jesús, reconocida por los mortales, tuvo lugar el martes 11 de abril, año 30 después de Cristo, poco después de las 8 en Filadelfia, donde se mostró a Abner, Lázaro y a unos 150 de sus compañeros, incluidos más de 50 miembros del cuerpo evangélico de los 70. Que la paz sea con vosotros. Todos sabéis que tenemos un solo Padre en el cielo y que solo hay un evangelio del reino, la buena nueva del don de la vida eterna que los hombres reciben por la fe. Mientras os regocijáis en vuestra lealtad al evangelio, rogad al Padre de la verdad que derrame en vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Debéis amar a todos los hombres como yo os he amado. Debéis servir a todos los hombres como yo os he servido. Con una simpatía comprensiva y con un afecto fraternal, aceptad como compañeros a todos vuestros hermanos que se dedican a la proclamación de la nueva, ya sean judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. Todos sois los hijos de la luz. No tropecéis, pues, en los enredos de los malentendidos causados por la desconfianza y la intolerancia humana. Si la gracia de la fe os ennoblece para amar a los incrédulos, ¿no deberíais amar igualmente a aquellos que son vuestros compañeros creyentes en la gran familia de la fe? Recordad, en la medida en que os améis los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Id pues a proclamar por todo el mundo, a todas las naciones y razas, este evangelio de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres, y sed siempre sabios en la elección de vuestros métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. Habéis recibido gratuitamente este evangelio del reino y aportaréis gratuitamente la buena nueva a todas las naciones.
No temáis la resistencia del mal, porque siempre estoy con vosotros, incluso hasta el fin de los tiempos. Mi paz os dejo. Gracias, Angelita. ¿Quieres Con todo el amor y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Hermanita Irma, ¿quieres seguir? Sí, Gracias. Voy a colocar acá. la congregación de Filadelfia, Abner. Jesús y los 12 iban de camino para visitar a Abner y a sus asociados, que predicaban y enseñaban en Filadelfia. De todas las ciudades de Perea, es en Filadelfia donde el grupo más numeroso de judíos y gentiles, ricos y pobres, eruditos e ignorantes, aceptó las enseñanzas de los 70 y entró así en el reino de los cielos. La sinagoga de Filadelfia nunca había estado tan sometida a la supervisión del Sanedrín de Jerusalén, por lo que nunca había estado cerrada a las enseñanzas de Jesús y sus compañeros. En este mismo momento, Abner enseñaba 3 veces al día en la sinagoga de Filadelfia. Esta misma sinagoga se convirtió más tarde en una iglesia cristiana y fue cuartel general de los misioneros que promulgaron el Evangelio en las regiones situadas al este. Fue mucho tiempo la plaza fuerte de las enseñanzas del Maestro y durante siglos se mantuvo sola en esta región como centro del conocimiento cristiano. Los judíos de Jerusalén siempre habían tenido problemas con los judíos de Filadelfia. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia de Jerusalén, cuyo jefe era Santiago, el hermano del Señor, empezó a tener graves dificultades con la congregación de creyentes de Filadelfia. Abner se convirtió en el jefe de la iglesia de Filadelfia y continuó siéndolo hasta su muerte. Este distanciamiento de Jerusalén explica por qué los relatos evangélicos del Nuevo Testamento no mencionan nada sobre Abner y su obra. Esta enemistad entre Jerusalén y Filadelfia permaneció durante toda la vida de Santiago y Abner y continuó hasta algún tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Filadelfia fue realmente el centro de la iglesia primitiva en el sur y en el oeste, como Antioquía lo fue en el norte y el oeste. Fue una aparente desgracia para Abner estar en desacuerdo con todos los jefes de la iglesia cristiana primitiva. Riñó con Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, sobre cuestiones relacionadas con la administración y la jurisdicción de la iglesia de Jerusalén. Se separó de Pablo por divergencias sobre filosofía y teología. Abner tenía una filosofía más babilónica que helenista y se puso obstinadamente a todos los intentos de Pablo por rehacer las enseñanzas de Jesús para que ocasionaran menos objeciones, primero entre los judíos y luego entre los grecorromanos que creían en los misterios. Abner se vio obligado así a vivir una vida de aislamiento. Era el jefe de una iglesia que no gozaba de ninguna reputación en Jerusalén. Se había atrevido a desafiar a Santiago, el hermano del Señor, que posteriormente fue apoyado por Pedro. Esta conducta lo separó efectivamente de todos sus antiguos asociados. Luego se atrevió a oponerse a Pablo, aunque estaba totalmente de acuerdo con la misión de Pablo entre los gentiles y aunque lo apoyaba en sus disputas con la iglesia de Jerusalén, se opuso encarnizadamente a la versión de las enseñanzas de Jesús que Pablo había elegido predicar. En los últimos años de su vida, Abner denunció a Pablo como el hábil corruptor de las enseñanzas de la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Durante los últimos años de Abner y hasta algún tiempo después de su muerte, los creyentes de Filadelfia se atuvieron a la religión de Jesús, tal como éste la había vivido y enseñado, más estrictamente que cualquier otro grupo en la tierra.
Abner vivió hasta los 89 años de edad y murió en Filadelfia el día 21 de noviembre del 74. Hasta el final de su vida fue un creyente fiel en el Evangelio del Reino Celestial y un instructor del mismo. La obra de Pablo. En el entusiasmo de Pentecostés, Pedro inintencionalmente inauguró una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. El apóstol Pablo más adelante transformó este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que abarca las opiniones teológicas de Pablo e ilustra su experiencia personal con el Jesús del camino a Damasco. El evangelio del reino está fundado en la experiencia religiosa personal de Jesús de Galilea. El cristianismo se basa casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal de Pablo apóstol. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado no a ilustrar la significativa e inspiradora vida religiosa de Jesús, sino más bien a exponer la experiencia religiosa de Pablo y a explicar sus convicciones religiosas personales. El apóstol Pablo experimentó precisamente tal conversión repentina y espectacular ese día pletórico en el camino a Damasco. Era tan solo natural que el culto del renunciamiento y la humillación llamara la atención a la gratificación sexual. Muchas de las grandes religiones mundiales han sido influidas adversamente por este culto antiguo, pero ninguna tanto como el cristianismo. El apóstol Pablo era devoto a este culto. Perdón, el apóstol Pablo era devoto a este culto y sus opiniones personales se reflejan en las enseñanzas que introdujo en la teología cristiana. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo bien sabía que estas enseñanzas no eran parte del Evangelio de Jesús, cosa que queda demostrada en su declaración, en su declaración, perdón, es que está bueno esto, ya me perdí ahora sí. Eh, más digo, eh, más digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Pero este culto condujo a Pablo a despreciar a las mujeres. Es una pena que todas sus opiniones personales hayan influido tan prolongadamente sobre las enseñanzas de una gran religión mundial. Si se hubieran tomado literalmente y obedecido universalmente los consejos de este maestro y fabricante de tiendas, la raza humana habría llegado a un fin repentino e ignominioso. Además, la participación de una religión en el antiguo culto de la continencia conduce directamente a la guerra contra él, contra el matrimonio y el hogar, la verdadera piedra angular de la sociedad y la institución básica del progreso humano. No es de sorprender que todas estas creencias fomentaran la formación de sacerdocios célibes en muchas religiones de muchos pueblos. Pablo comenzó a construir un nuevo culto cristiano basado en la sangre del pacto eterno, aunque tal vez complicara innecesariamente al cristianismo con enseñanzas de sangre y sacrificio, puso fin de una vez por todas a las doctrinas de la redención mediante sacrificios humanos o animales. Sus compromisos teológicos indican que aún la revelación debe someterse al control gradual de la evolución, cuyo Cristo fue el último sacrificio
humano y el que colmó la medida. El juez divino ya está plena y eternamente satisfecho. Pablo, en un esfuerzo por aprovechar la gran popularidad de las religiones de misterio, hizo ciertas adaptaciones a las enseñanzas de Jesús para que fueran más aceptables y trajeran a un mayor número de conversos potenciales. Pero aún el compromiso paulino de las enseñanzas de Jesús, el cristianismo, era superior a lo mejor en las religiones de misterio, en que Pablo enseñaba una redención moral, una salvación ética. El cristianismo abría el camino para una nueva vida y proclamaba en un nuevo ideal. Pablo abandonó todos los ritos mágicos y los encantamientos ceremoniales. El Evangelio de Jesús, incorporado por Pablo en el culto del cristianismo de Antioquía, se mezcló con las siguientes enseñanzas. El razonamiento filosófico de los prosélitos griegos, convertidos al judaísmo, que incluía algunos de sus conceptos sobre la vida eterna. Las atractivas enseñanzas de los cultos de misterio en boga en esa época, especialmente las doctrinas mitraicas de redención, expiación y salvación mediante el sacrificio hecho por algún dios. La moralidad sólida de la religión judía establecida. La teoría de Pablo del pecado original. Las doctrinas de la culpa hereditaria y del mal innato y de la redención de este. Era de origen parcialmente mitraico y tenía muy poco en común con nuestra teología hebrea, con la filosofía de Filón o con las enseñanzas de Jesús. Algunas porciones de las enseñanzas de Pablo relativas al pecado original y a su expiación eran sus ideas originales. Revelaciones dadas a Pablo. Cuando el apóstol dijo que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, se refería a aquella experiencia en la que su ajustador se había separado durante el sueño y en ese estado insólito efectuó una proyección hasta el tercero de los 7 mundos de las mansiones. Pablo también tuvo una visión del cuerpo de ciudadanos ascendentes, de mortales en perfeccionamiento en Jerusalén, pues escribió, pero vendréis al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la celestial Jerusalén, y una innumerable multitud de ángeles a la asamblea de Micael y de los espíritus de los hombres justos que se están perfeccionando. Pablo conocía la existencia de los mundos morontiales y la realidad de la materia morontial, pues escribió, tienen en el cielo una sustancia mejor y más duradera. Pablo conocía la Trinidad paradisíaca del Padre, Hijo y Espíritu, pero raramente predicó sobre ella y solo la mencionó en algunas de sus epístolas a las iglesias que se acompañaban formando, que, a las iglesias que se estaban formando. Incluso así, tal como le sucedió a sus compañeros apóstoles, Pablo confundió a Jesús, el Hijo creador del universo local, con la segunda persona de la deidad, el Hijo eterno del paraíso. Tales enseñanzas de Pablo mencionadas en el libro de Urantia. Tales personas religiosas que se parecen al apóstol Pablo que decía, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Así pues, es cierto que las cosas invisibles
de Dios son parcialmente comprendidas por las cosas que están hechas. Dios es verdadera y eternamente una personalidad perfecta de creador, una persona que puede conocer y ser conocida. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay más que un solo Dios, el Padre Infinito, que es también un creador fiel. Gracias, hermanita. Cuando digo aquí en este título, enseñanzas de Pablo mencionadas en el libro Durantia, me refiero que las mencionan sin decir que son de Pablo, pero son de Pablo porque están en las epístolas que Pablo escribió, están escritas directamente por Pablo. Por eso puede parecer un poquito confuso ese título que le puse. Ahora, yo les quisiera preguntar, voy a detener aquí y compartir la pantalla. Entonces, al principio, en la parte donde Jesús, lo que nos leyó Angelita, hay dos advertencias que el Maestro Jesús le hace. Espero que les voy a compartir de nuevo para que lo vean y para poder conversar sobre eso. Fíjense aquí que el Maestro Jesús, antes de la crucifixión, le dice a Abner: Hijo mío, sé que serás fiel al reino, y ruego al Padre que te conceda sabiduría para que puedas amar y comprender a tus hermanos. Primera advertencia. Segunda advertencia, el maestro ya en forma morontial le dice a todos, estaba Abner presente, les dice: mientras os regocijáis en vuestra lealtad al Evangelio, de nuevo lo mismo que le había dicho antes. Dice: sé que será fiel al reino. Y le dice el maestro: mientras os regocijáis en vuestra lealtad al Evangelio, de nuevo lo mismo, rogad al Padre de la verdad que derrame en vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Debéis amar a todos los hombres como yo os he amado. Debéis servir a todos los hombres como yo os he servido, con una simpatía comprensiva y con un afecto fraternal. Aceptad como compañeros a todos vuestros hermanos que se dedican a la proclamación de la buena nueva, ya sean judíos o gentiles, griegos o romanos, fíjense, persas o etíopes. Todos sois los hijos de la luz. No tropecéis, pues, en los enredos de los malentendidos causados por la desconfianza y la intolerancia humana. ¿Qué significa todo esto? El maestro sabía que iba a aparecer Pablo, sabía lo que Pablo iba a hacer y sabía la división que iba a haber entre los leales 100% al Evangelio de Jesús y los compromisos de Pablo. ¿Sí? Entonces dice: si la gracia de la fe os ennoblece para amar a los incrédulos, ¿no deberíais amar igualmente a aquellos que son vuestros compañeros creyentes en la gran familia de la fe? Recordad, en la medida en que os améis los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es: ¿el maestro sabía lo que iba a suceder? ¿Sí? Sabía que Pablo iba a aparecer y sabía lo que iba a hacer Pablo. Ahora, el maestro sabía las consecuencias que iba a suceder, lo que iba a suceder a causa primero de lo que hizo Pedro, su predicación. Se le olvidó el mensaje de Jesús y centró su predicación en la figura de Jesús resucitado. ¿Sí? Eso, entonces el maestro tendría que saber que eso iba a suceder también, o que era una gran posibilidad de que sucediera, porque el maestro conocía la mente humana. Entonces, observaron, les pregunto si observaron, o si no lo observaron, lo podemos ver de nuevo, cómo Pablo fue fundamental
en el desarrollo de la iglesia cristiana, de lo que quedó de la enseñanza de Jesús, del Evangelio de Jesús. Lo que quedó fue lo que Pablo hizo, básicamente, lo más importante, lo esencial, digamos, que llega hasta nuestros días, con todos sus defectos. Acuérdense lo que nos dice la revelación, que el Maestro Jesús fomentó la iglesia cristiana en la medida en que estaba de acuerdo con sus enseñanzas, con su propósito, con todo lo que el Maestro enseñó y promovió. Entonces, ¿por qué Abner? En el libro Durantia se nos menciona que Abner enseñó, pero no se nos menciona nada de lo que Abner enseñó. Esa es la pregunta, ¿por qué no se menciona? Pero sí, sin embargo, se menciona que Pablo sí recibió revelación y se menciona muchísimo de lo que Pablo enseñó. ¿Por qué? Esa es mi gran pregunta. Adelante, Irmita, por favor. Está cerrado tu micrófono, creo. Arturo está primero. Arturo, gracias. Adelante, Arturo. Gracias, Irma. No, por favor, primero tú. Primero las damas. Bien. Gracias. Bueno, ahí en lo que acabo de leer sí dice que Abner quería enseñar el mensaje que era acerca del Padre. Y Pablo, yo creo que Pablo se agarró con Pedro de lo que Pedro en su, es que Pedro era muy aventado, así muy impredecible y un poco atalantado, y se salió corriendo a decir que el Señor había resucitado. Y ese no era el mensaje. El mensaje era lo que Jesús siempre había enseñado acerca del Padre, del reino, de que todos somos sus hijos, de que todos somos hermanos. Y Abner fue lo que llevó a su iglesia. O sea, él sí enseñó el mensaje. De hecho, eh, Juan y Jesús no estaban equivocados en escoger a Abner como asociado de Andrés. Además lo hizo jefe de 70 evangelizadores. Pero claro, Abner se fue para otros rumbos y enseñó lo que aprendió. Por eso a mí no me gusta Pablo. Además, pues ahí mismo lo dice el libro, si, si la gente hubiera hecho caso de lo que Pablo decía, pues ya no habría personas en el planeta. O sea, no tomar mujer, pues no sé si tenía un problema de gérmenes o de mucha limpieza extrema, o era gay, pero, perdón, ¿no? Pero como no tocar mujer, o sea, y cómo se trasciende y cómo se hace lo que Eva y Adán hicieron, o sea, de tener hijos, de adelantar, o sea, trascender la familia y crear las cosas buenas. Yo creo que Pablo se agarró, por eso Pablo y Pedro terminaron juntos predicando y siempre acerca de la vida de Jesús, que no era lo que Jesús quería. Siempre les dijo, no hablen de mí ni de lo que yo hago, hablen del Padre, o sea, el mensaje es acerca del Padre. Sí, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó cuando leímos esta parte del mensaje de Dios, del mensaje de la enseñanza del Evangelio, pues es tan sencillo. Pues, ¿qué pasó? O sea, ahora sí que, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué nos fuimos tan chuecos? Nada más quería comentar eso. Gracias, Irmita. Adelante, Víctor, por favor. Oh, sí, Está Arturo primero, Jenicita. oh, sí. ¿Quién, Arturo, perdón? sí, hermano Arturo. 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 Ay, sí, perdón, Arturo me dio el Arturo. paso. Se me olvidó. Perdón, como Creo que no vi soy la el mano. hombre invisible hoy.
O ya no quieres que participe. No, ¿cómo crees? No, 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 no Ay, diga gracias. eso, no. Bueno, Adelante. bueno, todo lo que comentaste ahorita, Ginny, es muy profundo, demasiado profundo. Es un análisis que nos podría llevar varias Ujú, sesiones, pero les voy a compartir mi punto de vista personal, lo que he logrado yo discernir y del estudio que hemos hecho. Este, en primera instancia, Abner se enfocó a las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Eso es lo que estuvo bien por parte de Abner, pero su ego fue tan fuerte que él al haber comprendido cuál era el mensaje que debía de proclamar y ver que Pedro y Pablo están de cierta manera desviando su enseñanza, esa fue la diferencia que tuvieron muy fuerte. Pero por eso le decía a Jesús que aprendiera a amar a sus hermanos y comprendiera de cierta manera la inmadurez que podían tener para que pudieran seguir en la unidad espiritual y no conforme estrictamente intelectualmente la enseñanza formal. Entonces ahí hubo esa división. Y al no estar compaginado ni con Pablo ni con Pedro, pues obviamente ellos ya no mencionan a Abner en todos los escritos que dejan posteriores o comunicaciones, etcétera. El mensaje de Abner no trasciende Filadelfia, entonces ahí queda. Entonces, ese es un factor importante porque no se escucha de Abner ni de la iglesia de Filadelfia en otros escritos. En el caso de Pablo, en el caso de Pedro, que ya lo hemos analizado yo en otros grupos, lo hemos platicado profundamente y mi punto de vista personal es que aunque tuvieran muchos defectos, como todos nosotros tenemos defectos, el mensaje de Jesús prevaleció y la iglesia cristiana creció hoy en día y es lo que es hoy en día gracias a muchas de las verdades contenidas en su evangelio, aunque desviado del evangelio real y sustituido por el Cristo glorificado, eh, pero seguía encerrando la esencia misma del evangelio de Jesús, ¿no? Que Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos ante Él. Esa fue la esencia que realmente movió todo el cristianismo y hoy es una de las iglesias, la más grande con mayor seguidores en el mundo, a pesar de que está perdiendo muchos seguidores. Esas enseñanzas son tan profundas, aunque eran pocas, pero incluían a todos, ¿no? Pedro y Abner, perdón, Pedro y Pablo tenían muchos defectos. Irma, yo la comprendo en el aspecto que no toma en cuenta mucho y no tiene mucha estima hacia Pablo, pero eran más sus aciertos que sus desaciertos, y eso es lo que hace que trascienda el mensaje. Entonces, ese es mi punto de vista personal respondiéndote a la pregunta. Y algo que yo quería comentar adicional es que hoy en día muchos de nosotros nos está pasando precisamente lo que a Abner le pasó. Nuestro ego, nuestra soberbia, nos ciegan porque poseemos una verdad divina y creemos que esa verdad es única para todo el mundo. Y no, esa verdad es una experiencia personal, individual para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es compartirla y en medida de esa difusión que podamos hacer del mensaje de Jesús, esperar que nuestros hermanos, a través de nuestro ejemplo mismo, puedan aceptar esas verdades divinas, pero nunca sobre imposición, que es lo que Abner quería hacer sobre Pablo y sobre Pedro. Él tenía muy claro el mensaje, pero quería imponer y por eso no trascendió. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo Gracias, Pamela. quiero decirte algo acerca de lo que me dices. Yo creo que Pablo prevaleció porque todos vieron a Jesús. El ser humano somos de mira tan corta que como no conocemos al Padre, nos pasa lo que a Lucifer. Él no existe. Entonces, pues, pero si vimos a Jesús, entonces Jesús sí existe. La enseñanza es de Jesús. El Padre, ¿quién es el Padre? Nunca lo hemos visto. O sea, y mismo Jesús dijo que él era Dios. Pero yo creo que Abner sí.
sí continuó adelante predicando. Mucho tiempo después, pues, en otros lados, aquí en lo que acabo de leer dice que la misma Jerusalén, los del Sanedrín, hicieron a un lado a Filadelfia. O sea, la ignoraban, no les importaba, porque la enseñanza de Jesús era acerca del Padre, del reino, y eso no contraponía a lo que ellos enseñaban, más lo que Pedro y Pablo sí enseñaban, eso sí se contraponía a lo que los otros, o sea, los del Sanedrín eh, querían, pero básicamente es eso, como no vemos al Padre, pues es más difícil pensar en él como una entidad y como una cosa de, de aprender si no vemos, no sabemos qué es. Lo digo en el sentido que el humano así es, si no ve algo, como dice la canción, como no me acuerdo, no pasó. Gracias, hermanita. Permítanme saludar a Francisco, Mariano, Ricardo, Gerardo, Tatiana, Javier. Bienvenidos todos. Gusto en saludarles. Qué bueno que nos acompañas. Yola, Rubén, bienvenido tú también. Gracias por acompañarnos. Les voy a decir en el orden. Gracias. Les voy a decir en el orden que los tengo anotados. Clarice va después de Adrián, ¿sí? Porque Clarice levantó la mano física. Entonces van Víctor, Adrián, Clarice, después Alfonso, que los tengo anotaditos para que no se me olvide. Bueno, Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, gracias. Bueno, el libro nos enseña que como la iglesia creció enferma y se extendió, como habló ahorita el hermano Arturo, sí, a nivel, pero también nos enseña, dice que si hubiera sido del otro lado, o sea, que se hubiera predicado lo que el maestro les enseñó, pues hubiera sido lo más hermoso, o sea, la luz. Eso también nos lo enseña el libro. Entonces, por eso Abner, este, cuando la segunda enseñanza digo, lectura que hizo Jenny, cuando el maestro está hablando, les está hablando a todos, no nomás a Abner, a todos, amados y todo, ok. Entonces, por eso fue que si empezó enferma con Pedro y todos enseñando sobre la vida del maestro, pero no sus enseñanzas, y de ahí creció, y de ahí nació, y ya todos se juntaron. Entonces Abner, claro, él sí enseñó las enseñanzas, por eso todos se le echaron encima, y por eso fue lo que sucedió, porque esa fue la primera división, porque después el otro Simón y luego Tomás también se separaron por lo mismo, también, y ellos se fueron, uno a la India y otro por allá, y hay otros, nomás que no lo tengo en la mente, el otro apóstol. Hubo esa separación porque ellos sí enseñaron, así como tal, les enseñó el maestro. Entonces, por eso fue que le echaron montaña a Abner, pero Abner sí enseñó lo que el maestro quiso que se enseñara. Gracias, Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Eh, yo quizás preferiría que tomen la palabra otros hermanos porque me parece que me puedo extender un poco y no quisiera sacarle tiempo a todos los que quieren hablar. Toma el tiempo que necesites, como lo toman todos. Puedes hablar tranquilo, si Bueno, quieres esperar, como gustes, tú decides. eh, yo preferiría que está Oscar, está Alfonso, si quieren hablar algunos, como para no Está restarle bien. tiempo. Yo Bueno, te quiero escuchar. No, hablar voy a hablar, ¿eh? No te hagas problema. bueno, acuérdate de levantar la mano para que reserves tu turno cuando tú consideres, ¿sí? Ok, Gracias, gracias. muchas gracias. Ahora, después Adrián, Clarice. Adelante, Clarice, por favor. Gracias. Gracias, Oscar, ahí que diste el toque que yo quería hablar, pero ahí después salió la manita. Es que a mí solo una vez me ha salido. Bueno, para mí, voy más o menos con Irma, me parece que Abner estaba en lo correcto. Es que Abner, él estuvo desde el principio porque él era
pues de los esenios, ¿verdad? Donde estaba Juan el Bautista, él se sentía más derechos. Y me imagino todo las convivencias que ellos tenían con sus enseñanzas, las prácticas que ya eran rigurosas. Y después que él conoce a Jesús, ha sido para él algo maravilloso toda esa experiencia y ser el que enseñaba a los 70 evangelistas, ¿verdad? Era el que estaba ahí enseñándoles. Realmente Abner se sentía más antiguo en el grupo, más conocedor, me imagino que más practicante, más sincero también. Cuando de repente, después que se va y se muere el maestro, aparece Pablo, porque Pablo es de una manera, él no era apóstol, él no conocía a Jesús. Esa está la gran diferencia. Más, él al principio era perseguidor de los cristianos. Él maltrataba a los seguidores de Jesús con, con dolores físicos, algo muy terrible. Inclusive él estaba presente cuando murió el primer mártir, Esteban. Él se regocijó con esa muerte de el dolor causado a Esteban, pero también quizás le hizo un llamado a sí mismo. Me estoy relacionando un poco con Abraham, con Pablo, porque tal vez, acuérdense que Abraham fue escogido por su temperamento guerrero, temperamento luchador, una personalidad muy fuerte que tenían que enfrentar muchas dificultades, muchas barreras que confiaron eso a Abraham, porque no podía ser alguien muy pacífico, muy tranquilo y muy calmo para lo que tenía que ejecutar, ¿verdad? Inclusive Abraham allá por las tantas se fue a luchar porque él quería conquistar tierras, él quería dominios, ¿verdad? Pero sí regresó después a la causa de Melquisedec. Pero realmente yo creo que pasó con eso, que Abner quería detenerse estrictamente a las enseñanzas de Jesús, pero necesitaban también un Pablo por su temperamento, por su temperamento que, imagínese la experiencia que él tuvo en Damasco, que lo cambió completamente de la noche para el día, ¿verdad? Fue algo para él impactante y su mente cambió y recibir lo que más me admira de Pablo es que él recibió su conocimiento directamente del espíritu de la verdad. Pero sí él fue una figura clave porque él supo conquistar a más personas, porque supo transigir y poner también dentro de su religión cosas, tipo de los mitraicos y todo eso, llevar todo eso para poder empezar una religión que muchas personas pudieran aceptar, porque hoy en día nosotros también como luchadores de la fe de nuestro amado libro, como es difícil introducir esas ideas nuevas a las personas que no quieren dejar lo desconocido, que no quieren dejar sus conocimientos de diferentes ideologías, que yo he sufrido mucho con las filosofías de metafísica, filosofías todas extrañas que yo he estado en todas, pero sé muchas de las consecuencias, porque yo he tenido consecuencias muy perjudiciales, de verdad, muy perjudiciales. Yo voy en contra de todo eso porque lo viví en mi propia familia. Es una historia larga que ahorita no conviene mencionar.
Entonces yo creo que fue un encontrón ahí de personalidades y de diferentes experiencias que han tenido con el maestro. Pablo no conocía al maestro. Es Sin verdad. embargo, tenía el espíritu de la verdad dentro de él y una personalidad que supo conquistar muchas personas y fundar la religión que hoy se diría que es la religión cristiana y que allá por las tantas me parece que todavía no está muerta, porque dicen que debajo de el propio libro lo dice, que debajo de las cenizas todavía hay brasas vivas, hay brasas latentes que primero Dios ojalá se junten con con el conocimiento que nos trae esa nueva revelación. Eso es lo que Gracias. quería contar. Gracias. Gracias, Clarice. Gracias. Adelante, Alfonso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Ah, a mi parecer, o sea, que como tú lo mencionaste, Jenny, que Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y yo creo que los reveladores y los encargados de estarnos dando esta información, también saben que podemos fallar, que va a haber ah, personas que no van a saber dar bien la información o algo, ¿verdad? Pero siempre va a haber siempre va a haber, somos unos seres imperfectos así como podemos darle al clavo, podemos cometer errores, ¿no? Pero yo digo que todo está preparado para que como se dice, el mensaje de Jesús tarde o temprano será conocido. Pasarán años, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, poniendo los cimientos y ojalá y sean macizos, duros para que lo que viene después de nosotros pueda estar arriba. Algo que mencionaste es que le recomienda Jesús a Ander, que dice, cambia tu corazón. Esa frase eso lo que le dice me llegó mucho, porque necesitamos levantar ese corazón, cambiarlo, darle nuevos sentimientos, más energía o más manera de amar a nuestros semejantes, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Me resonó mucho lo que le dijo eso de cambia tu corazón para que puedas aceptar a todos tus hermanos, ¿verdad? Y quisiera también por este medio, que se le diera un reconocimiento a nuestro al líder, a Arturo García, por su grupo que el viernes tuvo una participación tremenda. Casi 40 almas estuvieron ahí presentes en su nueva versión de su página. Qué bonito, qué hermoso. Y nada más les pido que le reconozcan su esfuerzo como su lucha, su amor hacia la revelación para llevar adelante y conseguir tantos adeptos a su grupo. Gracias y espero que me hayan entendido. Gracias, Alfonso. Claro que sí. Bendiciones y felicitaciones, Arturo. Qué bueno. Bien, buen Gracias, progreso. familia. Gracias, familia. El buen trabajo, lento pero seguro. Adelante, siempre progresando. Ahora, Gracias. qué bien. Adelante, Oscar, por favor. Gracias. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Bueno, anoté aquí 3 puntos que quisiera que me ayudaran a entender. El primero es, yo he escuchado mucho que a Pablo lo consideran misógino, pero si no, si entendí bien en lo que leyó Ángela o, o Irma, no estoy seguro cuál de las dos. eh, Lo que a Pablo le repugnaba era que después de toda reunión o negociaciones, algo así, se reunían para prácticas sexuales, algo así. Entonces, supongo que eso es
a lo que se refería Pablo de acostarse con mujeres, ¿no? No, no tanto que sea que odie a las mujeres o que haya odiado a las mujeres. No estoy seguro si lo comprendí bien. No, no, lo que Pablo, déjame buscarlo para volverlo a leer. Ajá. Disculpa, un segundito, creo que lo tenemos que volver a leer. Espera un segundito. Aquí está. Te voy a compartir la pantalla para volverlo a leer. Un momentito, disculpen. La mujer no era apreciada en esa época, Oscar. Apreciaban más la mula que les llevaba la carga que a la mujer. Sí, estoy de acuerdo con eso, Irma. Era otro tiempo, pero Jesús ya había venido a reubicar o enaltecer la posición de la mujer y lo Exacto. había logrado hasta cierta manera. Exacto. El culto de renunciamiento es la abstención, lo que pasa con los sacerdotes célibes o las monjas, la abstención de la sexual. Entonces, dice que era tan solo natural que el culto del renunciamiento y de la humillación llamara la atención a la gratificación sexual, al renunciamiento a cual- cual- cualquier no sé exactamente a qué otras cosas se podía renunciar, a comidas, a cosas placenteras distintas a la gratificación sexual. Dice, muchas de las grandes religiones mundiales han sido influidas adversamente por este culto antiguo, pero ninguna tanto como el cristianismo. El apóstol Pablo era devoto de este culto, el culto del renunciamiento, Ok. y sus opiniones personales se reflejan en las enseñanzas que introdujo en la teología cristiana. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Él creía que era malo o él tenía aversión a las mujeres en general. Dice, quisiera más Ok, bien ok. que todos los hombres fuesen como yo, o sea, solteros y con aversión a las mujeres, como él. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, soltero, y con abstención total, igual que los sacerdocios célibes que se desarrollaron en base a esto. Pero este culto condujo a Pablo a despreciar a las mujeres, porque las enseñanzas que él promovía de abstención sexual no eran parte del Evangelio de Jesús, eran cosa de él. Dice, este culto condujo a Pablo a despreciar a las mujeres. Es una pena que todas sus opiniones personales hayan influido tan prolongadamente sobre las enseñanzas de una gran religión mundial. Si se hubieran tomado literalmente y obedecido universalmente los consejos de Pablo, la raza humana habría llegado a un fin repentino y ignominioso porque no habría habido más reproducción, ¿verdad? Entonces, Ok. de eso, por eso, eso fomentó la formación de sacerdocios célibes, Que es lo que sacerdocios, hasta actualmente se maneja en la religión católica, Correcto, ¿verdad? exacto, y es una cosa correcto. inventada por Pablo, es cosa de Ok, él, ok. no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús, y se refiere a vivir absteniéndose los hombres de tener relaciones sexuales con las mujeres. Ajá. Simplemente Lo eso, Sí, no. curioso no que fuera, que menciona y a las viudas, a los claro, jóvenes y a las viudas. claro, que se quedaran como estaban los solteros sin contacto con mujeres y las viudas que habían perdido a su marido sin contacto con Ajá. hombres. A los Entonces, dos los pero animaba. él se pierde ese inter, se pierde en ese inter. Él también tuvo una madre. Se pierde en el inter. Los jóvenes, pues en ese tiempo no se metían con las chicas, porque había la escuela de mujeres y la escuela de jóvenes, y este, ya se casaban más adelante, pero se pierde en ese espacio de tiempo cuando maduran y quieren tener sus familias. No se da cuenta que los otros apóstoles todos tienen esposa, hijos, todos eran casados, todos tenían esposa y tenían hijos. Y no Ok, eran tan gracias. grandes.
pero también, Jani, Jani, ¿me escuchas? Sí, te Sí, escucho. Sí, también me parece a mí que ahí sí no entiendo por qué, cómo se permitió eso, que, o, bueno, Jesús, ellos saben todo, ¿verdad? ¿Cómo se permitió eso? Porque eso mismo está haciendo con que la Iglesia Católica pierda feligreses, porque todo eso de la soltería de los Pues sacerdotes, sí, yo por la también, abstención, a exactamente. todos Yo esos pienso lo mismo. casos graves, graves de pedofilia Exacto. en todo Correcto. el mundo, que me parece peor. Resultó una ¿Eh? consecuencia mucho peor y que ahora está prácticamente hundiendo la Iglesia Católica. sí. Pues me parece, no sé, no sé qué sucedió ahí, qué fue lo que sucedió ahí. No comprendo, ¿verdad? Cómo se Pues les yo fue de siempre he la sabido, mano esa parte. siempre he escuchado y he sabido que el rigor nunca va a ser bueno. Entonces, el rigorismo en cuanto a esa medida que tiene la religión cristiana, la religión católica, pues sí es lo que ha propiciado, a mi parecer, muchas de esas cosas que tú mencionas, Clarice. Otra duda que tenía, se ¿Qué menciona pasó? que Pablo Ujú. tuvo un desprendimiento de su ajustador y que lo llevó, y se fue al tercer mundo de estancia. Entonces, mi pregunta es, se menciona que nosotros tenemos viajes astrales y yo en lo personal los he tenido. No digo que sean de la misma forma que Pablo, ¿verdad? Pero ¿es eso mismo? ¿Es a lo que le llaman hoy viajes astrales? ¿Es No, posible que se desprenda nuestro ajustador? el ajustador de Pablo se, se fue al tercer mundo y le permitió a Pablo ver, le transmitió, por así decir, a la mente. Pablo no salió de acá, Pablo, Sí, no, no, claro, no, él no. pero él pudo tener la experiencia que se la transmitió a su ajustador. Entonces, si existe una experiencia real, es una experiencia transmitida obviamente por el ajustador, Por ¿verdad? el Porque la ajustador. mente no se desprende del cerebro, no puede desprenderse porque la mente moriría sin el cerebro, no puede funcionar, la mente humana. Para funcionar tiene que estar conectada al cerebro, ¿verdad? Ajá. Y además, para tener un funcionamiento armónico tiene que estar también el don de la personalidad. Eso no se desprende de la persona durante ninguna parte de su vida. Entonces, si hay una experiencia real, esa experiencia es transmitida por el ajustador, que el ajustador sí puede salir y Y puede volver. ir y venir, ok. Exacto, sí, sí, eso es lo que Ok, se y la refiere. otra duda, bueno, se menciona, Clarice mencionó que Abner seguía las enseñanzas de Melquisedec. Y mi duda es, también he escuchado mucho hablar de Hermes Trimegistro y de Tod, que dicen que es la misma persona. Y mi duda ¿es estos nombres el mismo Melquisedec? No, no es No, Melquisedec, no es. No, no. Melquisedec solo estuvo, Melquisedec, perdón, perdón, no, adelante tú, por favor. Melquisedec, él vino y hizo su escuela. Hermes, Zoroastro, y otros también forman parte de los que estuvieron en su escuela. Cada quien hizo y le añadió de acuerdo a su filosofía propia. De hecho, Hermes Trismegisto presenta lo que es la ley de la ley de, bueno, como es arriba es abajo, Los siete todo principios tiene un herméticos. pago, ¿no? Creo que en el documento de las religiones del libro de Urantia se ve, es un parte de un documento. Se ve, no sé si es un documento, perdón, se ve que todos coinciden mucho en la enseñanza que trajeron de las escuelas de Melquisedec, aún a pesar de ser, eran el jainismo,
el budismo, el zoroastrismo, el, son 7, 8 religiones que hay, el cinismo, y ellos todos tenían la misma base, pero Melquisedec. no eran, sí, Melquisedec Ok. hizo el movimiento que hizo fue mundial y grandioso. Y sus meros seguidores, porque no están reconocidos como Zoroastro y eso, Ujú. pero él apareció delante de un solo hombre y, bueno, nadie lo vio, pero él se dio a conocer con el primer hombre y él fue su más devoto seguidor, el que le proveyó todo lo que necesitaba. Ok. Bueno, muchas gracias por ayudarme a aclarar mis dudas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Adelante, Octavio, por favor. A ver, hermanitos, buenas tardes. Sugeriría una recomendación porque a veces, como que interrumpimos mucho y no esperamos el lugar de los demás. Entonces me preocupa porque el hermanito Adrián quiere hablar y como que se meten en las pláticas y está bien de alguna manera, pero como todos queremos participar, me gustaría que se respetaran los tiempos. Es una sugerencia. Referente a lo del tema de hoy, yo quisiera comentar lo siguiente. A mí no me gusta cómo es que el revelador que plantea esto del apóstol Pablo de que desprecia a las mujeres, siento como que no me parece adecuado que un revelador diga eso, por lo siguiente, y me extraña más porque fue una estrella vespertina de Nevadón. Yo creo que la única estrella vespertina, si es que no estoy mal, porque creo que nada más hay una, es el ángel Gabriel. No. Entonces me llama la atención, al menos yo he entendido que solo hay una estrella vespertina. Como una estrella Matutina, la estrella vespertina. ¿Hay matutina. varias? Vespertina hay muchas, matutina Ok. y una, que es Gabriel. Ok, Gabriel, ok. Entonces ahí todavía yo confundido, pero se me hace un poco sesgado porque el revelador diga eso, porque entonces dirían lo mismo de Jesús cuando no quiso casarse con la chica que le dijo que no, porque él estaba dedicado a hacer la voluntad del Padre, y yo creo que Jesús sintió de alguna manera que era mejor mantenerse sin mujer, no recuerdo la palabra correcta, para que su obra pudiera prosperar. Entonces yo creo que es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Está haciendo una recomendación, no está imponiendo nada. Por eso a mí de alguna manera me incomoda en lo personal que traten al apóstol Pablo como si fuera una mala persona, ¿no? O un ser que desprecia a las mujeres. Para mí no las desprecia. Para mí él simplemente está dando una recomendación de que a lo mejor es mejor vivir así, sin pareja, para que pueda uno hacer más vida espiritual, que fue lo que hizo el Maestro Jesús, porque entonces pudiéramos decir que también Jesús despreció a las mujeres. No. Entonces ahí, para mí hay un No es el detalle que mismo caso, Octavio, no es debe el mismo tomarse en caso. cuenta. No es el mismo No, caso pero porque Jesús era el creador encarnado y estaba prohibido por el paraíso que dejara no, descendencia. no, Jesús sí podría tener mujer, hermanita. Lo que no podía tener era hijos, pero sí podía ¿Cómo tener piensas compañera. tú que él iba a tener una mujer y no tener hijos? ¿Cómo lo podía evitar? No había Porque ahí anticonceptivos en la época. se lo dijo Emmanuel a Jesús. Si quiere lo vemos, está en el Ya documento lo sé, pero Pero ya 129. tenía mujer, el, tenía la ministra divina. Y Pablo nunca tenía mujer, ni Jesús el tuvieron caso es mujeres. Entonces, distinto. El caso es eso es lo distinto, Octavio. recomendable. Es lo más recomendable. Pero Jesús sí pudo haber tenido mujer, simplemente que no quiso tener mujer, igual que el apóstol Pablo. Entonces, ahí hay algo que puede tomarse en cuenta. Y segundo, ¿por qué Abner no prosperó como los demás apóstoles? Era porque sus enseñanzas estaban más enfocadas a la vida de Jesús, no a sus enseñanzas como algo espiritual. A mí me llama la atención y no sé si ustedes han considerado por qué el Nuevo Testamento está lleno de documentos del apóstol Pablo y no de los demás apóstoles. Desde ahí yo creo que se puede entender la trascendencia y la importancia de las enseñanzas espirituales del apóstol Pablo. Porque qué casualidad, porque la Biblia no es como Urantia.
La Biblia es un documento que lo hicieron y lo conformaron, lo compilaron hombres en una reunión que hubo, creo que en el año 1300 o no sé, después de mucho tiempo, y dejaron las cartas de Pablo. Entonces con eso puedo yo considerar que las enseñanzas de Pablo eran o son más espirituales que las demás enseñanzas, por eso prevalecieron. Y la prueba está en que la Biblia, habiendo otros documentos, porque hay más libros apócrifos, no los colocaron. ¿Por qué dejar siempre los del apóstol Pablo? Ahí hasta yo considero que puede haber una especie de ayuda divina, ¿no? O de alguna especie de iluminación a las... No sé con exactitud quiénes fueron los que organizaron la Biblia, pero lo que sí sé es que fueron mortales. Entonces, ¿cómo es que esos mortales escogieron de alguna manera se quedaron nada más con las cartas de Pablo y no con todos los demás libros apócrifos que había en ese entonces? Entonces esa puede ser otra de las razones por qué el apóstol Pablo y las enseñanzas de Pablo son tan importantes. Y yo he insistido muchas veces que en las cartas de Pablo está mucho de lo que dice el libro de Urantia. Nada más que habría que rascarle un poquito y tratar de interpretarlos, y créanme que ahí están muchas de las enseñanzas del libro de Urantia, y no es que la mayoría. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Bueno, buenas tardes a todos de vuelta. Me la pasé saludando. Bueno, qué sé yo, por dónde empezar. A ver, si me desordeno un poco, díganme, porque anoté acá como un montón de cosas sin orden. A ver, voy a empezar por el título, digamos, de la charla, ¿no? El tema de la controversia, ¿no? O de la polémica entre Abner y Pablo. Controversia que es notable porque en realidad nunca se conocieron, ¿no? Nunca se vieron. Entonces, es una controversia así a distancia, ¿no? Porque nunca se cruzaron. Entonces es media rara. Pero, y más teniendo en cuenta que Abner tuvo controversia con medio mundo. Pero bueno. En realidad lo que estamos discutiendo cuando hablamos de la controversia entre Abner y Pablo, podemos verlo como dos extremos, ¿no? El extremo que lleva al aislamiento y el extremo que lleva a la distorsión o a la dilución de un mensaje original. Sí. Así que bueno, quiero decir unas cositas que tengo como un déjà vu porque me parece que esto lo dijimos hace como un mes en la otra charla, ¿no? Pero bueno, como dice una actriz argentina, el auditorio siempre se renueva, así que si repito muchas cosas, ruego que me perdonen. Claramente voy a decir lo mismo que dije la otra vez, que estoy muy en desacuerdo con algunas cosas que dice Ermita. Ahora voy a explicar por qué. Que estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Arturo, bastantes, y que también estoy de acuerdo con algunas que dijo Octavio, en el sentido de lo de las mujeres. No lo aplicable a Jesús, obviamente, ¿no? Pero sí en el sentido de lo que sí decía Pablo con las mujeres. Abner, primero, saben que a mí me gusta dar como contextos, ¿no? De las cosas, porque si no tiramos cosas y no entendemos ni de dónde salen ni de dónde están agarradas. ¿Por qué Abner era así? Porque Abner no fue así una vez que conoció a Jesús. Cuando digo así, digo intransigente, o sea, había motivos por los cuales él era así. Porque a veces hablamos de cuál era la formación de Pablo y no hablamos de cuál era la formación de Abner. Primero, Abner nace en Sebaste. Sebaste es Samaria. O sea, Abner era de nacionalidad, podemos decir, samaritana. No era de religión samaritano, porque si no, no hubiera podido ser nazareo como fue. Pero igualmente dice mucho que sea samaritano. ¿Por qué? Porque Sebaste era de una ciudad reconstruida por Herodes en esa época, en la época, supongo, del nacimiento de Abner, de su infancia, de su adolescencia,
y era una ciudad absolutamente romanizada. Por lo tanto, es muy fácil deducir que Abner tenía mucha aversión, como todos los judíos, pero aún más, hacia todo lo que sea gentil y sea pagano. Pablo termina siendo el apóstol de los gentiles. Me parece que ahí hay un punto. Abner siempre tuvo aversión hacia todo lo que sea helénico o romanizado. Segundo, Abner es nazareo. Abner era el jefe de la comunidad de Engedi. No hay que confundir con los esenios, estaban cerca geográficamente, pero no eran lo mismo. Abner era nazareo y los nazareos eran absolutamente fundamentalistas en sus ideas. Eran absolutamente inflexibles e intransigentes con sus ideas. O sea, los nazareos estaban en un extremo de la interpretación de la ley judía. Eran absolutamente fanáticos y estrictos en sus ideas. Abner era el jefe de esa comunidad. Otro detalle interesante para saber por qué Abner era como era. Abner, lo único que lo hace salir de esa comunidad es Juan el Bautista, la atracción que él siente por la predicación de Juan. Juan también tenía simpatías por esa comunidad, aunque no era estrictamente un nazareo oficial, digamos. Era más Juan era un nazareo silvestre, si se me permite la expresión. Cuando Abner se pliega a la predicación de Juan, ya sabemos cómo era Juan también, ¿no? Juan también era un tipo, por decirlo de alguna manera, rudo, rudimentario, tosco, intransigente, duro. O sea, deja un lugar para irse a otro lugar muy similar. O sea, siempre se sintió cómodo en lugares donde no había un mensaje, digamos, conciliador o contemporizador, sino donde había un discurso único, hegemónico, muy fuerte y muy intransigente. Su crianza en Samaria fue así, los nazareos de Engedi eran así, y la comunidad de Juan el Bautista era así. O sea, Abner no nació de un repollo, claramente. Hay muchas explicaciones de por qué Abner tenía esta intransigencia. No fue algo que le vino plegándose al movimiento de Jesús. ¿Sí? Hay, en cuanto a Pablo, Pablo en este sentido era todo lo contrario. Pablo era un tipo culto, educado, en otra escuela, era de Tarso de Cilicia, que era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se mezclaban religiones, donde se mezclaban creencias, y donde él tuvo un montón de fuentes de donde agarrarse más allá de su judaísmo ortodoxo. Porque Pablo, tampoco tenemos que olvidar, que era un judío ortodoxo. Y muchas de las ideas de Pablo también vienen de ese judaísmo ortodoxo. Por ejemplo, su misoginia, que ahora quiero hablar un poquito más en extenso para ver si puedo aportarle algo a Oscar. Pablo era un contemporizador, Pablo era un armonizador de culturas, era un armonizador intelectual. Entonces era claro que ese camino opuesto al de Abner también iba a tener consecuencias. Los dos caminos tuvieron consecuencias. El de Abner, el aislamiento. El de Pablo, la distorsión y la tergiversación de ciertas cosas. A mí me llamaba mucho la atención, en una época, leyendo cosas de Urantia, que había un hermano, que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo anotado, porque no me quiero equivocar, que hizo un artículo que se llama Publicidad. Y ahora no, bueno, lo perdí. Jeffrey Wattles o algo así. Jeffrey
hablaba de Pablo como el plan B. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo durante mucho tiempo pensé exactamente lo mismo. Pensé que lo de Pablo era un plan B, pero nunca había escuchado que alguien Durantia dijera eso. Y sé que inclusive Ginny tiene esa concepción de Pablo, que también dice que era un plan B. Entonces, cuando leí a Jeffrey Walters me llamó muchísimo la atención, porque es un veterano del movimiento durantiano y decía exactamente lo mismo, ¿no? Con las mismas palabras. Aunque quizás yendo por otro lado en sus conclusiones, ¿no? Quizás yo no tengo exactamente las mismas, pero hablaba de plan B, me llamó mucho la atención, y precisamente sostengo y sigo creyendo que lo de Pablo fue un plan B. Ahora, creo que este plan B estaba integrado al plan original. Cuando Emmanuel hace las recomendaciones a Micael antes de la encarnación, le dice que él como hijo dispensacional tiene ciertos atributos para su encarnación, que él no tenía que dejar rastros de una religión organizada, institucional, que pueda tomarse como algo sectario o excluyente de un sector o de un grupo, pero que sí tenía atributos como para dejar o como para encauzar o como para iniciar un camino de elevación religiosa y espiritual. Entonces yo me pregunto si este plan B no es una especie de ese encauzamiento para dejar una elevación espiritual y religiosa en el mundo después que él se haya ido. Claro que Jesús sabía lo que iba a pasar, era más allá de su condición divina, era un ser humano en luz y vida, en un pueblo de hace 2000 años y en un entorno de hace 2000 años. O sea, la ventaja que tenía sobre el pensamiento, o sea, estaba 100 pasos adelante de todos, ¿no? Para decirlo gráficamente. Entonces, no solo como ser divino, sino también como humano. Entonces sabía lo que iba a pasar, claro. Y por eso digo lo mismo que dije unas clases pasadas. Pablo fue absolutamente necesario e indispensable para conservar, aunque sea tergiversado, aunque sea distorsionado, algo del mensaje de Jesús. Y acá hay algo de respuesta a la pregunta que hizo Jenny. ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Yo creo que Abner tuvo muchísimos méritos. Yo creo que Abner fue un gran líder. Casualmente en las últimas clases hablamos de eso, ¿no? De liderazgos. Creo que Abner fue un gran líder, pero creo que a Abner le faltó lo que también hablamos en las clases pasadas, que tenía que tener indisolublemente ligado un líder, que es ser un instructor. Abner fue un líder, un gran líder, pero no fue un gran instructor. Abner no fue un gran maestro. ¿Por qué digo esto? Porque Abner, para ser un gran maestro, para ser un gran instructor, entre otras cosas, hay que tener muy en cuenta el auditorio al cual uno se dirige, el auditorio al cual uno quiere esclarecer o iluminar o lo que sea. Y Abner moría en la suya, no importaba quién lo escuchara, tenía siempre el mismo mensaje, por más que ese mensaje fuera verdadero. Y Pablo sabía dilucidar, discriminar, porque era perspicaz, porque tenía discernimiento, y sabía a qué auditorio se refería, a qué auditorio se dirigía, y sabía cómo hacer que ese mensaje prenda en su auditorio. Pablo sabía lo que el mundo occidental necesitaba y estaba esperando. El mundo greco-romano estaba esperando una religión como la que le contó Pablo, no como la que predicaba Abner. Y creo que eso es fundamental. En el documento 5 del libro Durantia de la Revelación, nos dicen algo así como que la fuerza de una idea no reside simplemente en su realidad o en su certeza, sino en cómo se transmite, en si es fácil de aplicar, en si es sencilla y si se hace con insistencia. Es todo lo que hizo Pablo. Es todo lo que hizo Pablo. Más allá de su certeza en la idea que él estaba tomando y explicando, lo hizo de la manera en que el mundo greco-romano lo estaba esperando. Por eso el mundo greco-romano abrazó de esa manera las ideas del cristianismo primitivo. Nunca el mundo greco-romano hubiera abrazado las ideas de Abner. Por eso las ideas de Abner
languidecieron en el este, terminó peleándose con todas las columnas de la iglesia primitiva, con Pablo, con Pedro, con Santiago, el hermano de Jesús. Inclusive Abner termina mandando instructores formados por él a las escuelas de Urmia. No sé si se acuerdan lo que eran las escuelas de Urmia. Las escuelas de Urmia eran un centro de debate interreligioso e interfilosófico donde en sus viajes Jesús había ido y había debatido y había dado clases antes de su vida pública, ¿no? Y esa escuela siguió progresando en el tiempo, y para que haya alguien que exponga a nombre del cristianismo primitivo, se contactaron con Abner, y Abner mandó instructores de él. ¿Y qué pasó? Y armaron un lío bárbaro. Y la escuela terminó cerrando. ¿Por qué? Por su intransigencia, porque no respetaban los puntos de vista de los demás, porque querían imponer. No importa si tenían razón en lo que decían. La metodología era absolutamente errada. Y ahí concuerdo con algo que decía Arturo. Creo que había un gran ego. Creo que había un gran ego en Abner y en la forma en que Abner armó su comunidad. El libro de Urantia nos dice que la revelación de Jesús, que la religión de Jesús, nos libera del yo. Nos libera del yo, y esa liberación del yo nos impide el aislamiento. Bueno, Abner, que era tan apegado a lo que decía Jesús, evidentemente esos dos renglones se le pasaron. Porque lamentablemente la religión de Jesús no ayudó a Abner para liberarse de su yo. Y ese yo lo llevó al aislamiento. Y si el cristianismo primitivo hubiera seguido por el camino de Abner, hoy en día no sería más que una secta dentro del judaísmo, y todo el mundo occidental solo conocería la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús como una curiosidad histórica en los libros de historia, y no como una religión. Entonces yo creo que Pablo fue absolutamente necesario, que Pablo era absolutamente necesario en ese momento y en esa época, y que era absolutamente necesario en ese momento, en esa época, y para la gente que lo escuchaba. Eso fue fundamental para la gente que lo escuchaba. Era una persona con tanto talento y tan inteligente y tan perspicaz que la primera vez que se presenta en Grecia no sabía cómo encarar a los griegos, no sabía cómo contarles la verdad. No sabía. ¿Y qué se le ocurrió? Vio todas las estatuas de los dioses que había en la asamblea, en el Areópago, donde él debatía, y vio que había un pedestal donde no había ninguna estatua. Y le llamó la atención. Y fue y leyó el epígrafe que decía en la columna. Y decía el Dios desconocido. ¿Y qué hizo el talentoso marketinero de Pablo? Dijo: vengo hoy a hablarles de ese Dios que tienen en esa columnita, que es el Dios que ustedes todavía no conocen y que yo vengo a contarles. Para mí brillante, brillante. Bueno, creo que ese plan B tuvo éxito, tuvo su punto oscuro, que creo que también era inevitable, que era la distorsión de ciertos mensajes, la distorsión de ciertas verdades. Pero ahora bien, el mundo primitivo al que Pablo le predicó, ¿estaba preparado para esas verdades? Y cuando digo esas verdades, yo digo la filiación con Dios y la fraternidad entre los hombres, que es el núcleo central de la religión de Jesús, que es lo que se le acusa, entre comillas, a Pablo de haberse olvidado. Digo, ¿el mundo grecorromano, Occidente, estaba preparado hace 2000 años para ese mensaje? ¿Qué hubiera pasado si Pablo salía con ese mensaje? Yo creo que hubiera tenido un destino muy similar a Abner. Yo creo que el mundo no estaba preparado para ese mensaje hace 2000 años, y voy a ir un poquito más allá, si me lo permiten. Creo que inclusive hoy no está preparado el mundo. Y creo que tengo millones de ejemplos alrededor mío que me lo demuestran. Creo que todavía hoy el mundo no está preparado para reconocer la filiación con Dios, que eso implicaría la fraternidad entre todos los hombres. Creo que el mundo me da millones de ejemplos de que el mundo, inclusive aún hoy, no está preparado. Lo veo en todos lados. Y no tengo que buscar
ejemplos extremos. No tengo que ir a verlo a Gaza, ni tengo que ir a verlo a Ucrania, ni tengo que ir a verlo a un montón de lados, que ahí está ultra expuesto. Pero digo, lo veo en la sociedad mía, lo veo acá al lado, lo veo con mi vecino, lo veo en mi trabajo, lo veo en mis relaciones con la gente, con mis amistades, con mi pareja o con quien sea. ¿El mundo está preparado para considerar a todo el que tenemos al lado nuestro como nuestro hermano? ¿Estamos preparados hoy, 2025, para eso? Entonces difícilmente podía haberlo estado el mundo grecorromano. Entonces creo que Pablo acertó, creo que el plan B fue exitoso, y creo que era lo que era necesario absolutamente en ese momento, y creo que era de alguna manera algo que el ajustador de Pablo tenía en su plan. Vieron que dicen que los ajustadores tienen planes para nosotros, que somos nosotros los que finalmente elegimos si nos sintonizamos o si nos alineamos con ese plan. Bueno, yo creo que Pablo en algún momento escuchó el plan, lo supo, se alineó, se sintonizó. Creo que ese era un plan que tenía el ajustador de Pablo para Pablo. Y eso era una pregunta que hacía Oscar acerca del ajustador de Pablo, ¿no? Sí, yo creo que Pablo tenía un ajustador autoactuante o autónomo, como dice la revelación, y creo que ese ajustador tiene mucho que ver con esas 6 revelaciones que tuvo Pablo, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con la revelación del camino a Damasco. Y nos olvidamos que Pablo, después de la revelación del camino a Damasco, sube a Jerusalén a hablar con Pedro, y después se guarda 15 años. Un montón de tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque después aparece Pablo y nos cuenta cosas increíbles. En las cartas de Pablo se pueden contar hasta 6 revelaciones personales que tuvo Pablo que nosotros podemos asociar con actividades de su ajustador. Entonces yo, por eso creo que la importancia de Pablo es central y capital para, aunque haya distorsionado y aunque haya tergiversado, para la expansión y el triunfo de lo mayor posible que se pudo hacer acerca de la 4ª revelación. Creo que es ineludible. Y creo que lo reconoce el libro Durantia, lo reconoce la 5ª revelación. Pablo es la fuente individual más citada en todo el libro Durantia, alrededor de 200 veces. Y como bien dijo Ginny en el trabajo que nos presentó para que leamos al principio, muchas de esas veces en que Pablo está nombrado, no está nombrado literalmente. Hay palabras suyas entrecomilladas y son citas textuales o contextuales de las epístolas de Pablo. Entonces, si los reveladores usan alrededor de 100 y pico de veces las epístolas de Pablo como fuente de saber humano para la revelación, bueno, creo que Pablo no necesita defensores entre nosotros para ver la importancia que tiene, ¿no? Si los reveladores lo citan 100 y pico de veces en 2000 páginas. Entonces, lo que voy a decir algo de lo de Oscar, pues si no me quedo sin responderle a Oscar, acerca de la misoginia de Pablo. Sí, Pablo era misógino, a los ojos de hoy aún más. Pero creo que no era más misógino que la media del pueblo judío de su época. Absolutamente no era más misógino que su entorno, al cual pertenecía, al cual se crió, y a la religión madre de él, digamos. La diferencia es que de Pablo sabemos todo. Pablo escribió un montón de cartas y sabemos todo lo que opinaba, y no sabemos todo lo que opinaban los habitantes de la Palestina del siglo I. Pero seguramente la enorme cantidad de los habitantes de Palestina del siglo I pensaban de las mujeres lo mismo que Pablo. Sobre todo las élites religiosas, a la que Pablo estaba vinculado porque era fariseo y había estudiado con los fariseos en Jerusalén. Entonces, sí, Pablo era misógino, pero no mucho más que la media de la élite judía de su tiempo. Lo que pasa es que de él sabemos lo que opinaba, y de los demás no. Y vuelvo a decir algo que dije la otra vez, Pablo en sus iglesias, en sus comunidades, le dio un lugar preponderante a las mujeres. Preponderante. E inclusive, vuelvo a decir lo que dije la otra vez, a muchas de ellas las llamó apóstolas. A otras las llamó líderes, a otras las llamó profetisas y a otras las llamó apóstolas. Lo cual no dejaba de ser un escándalo inclusive después de Pablo, porque mucho tiempo después de Pablo, traductores de las epístolas de Pablo, a una de esas mujeres, a Junias, le cambiaron el sexo, la hicieron pasar por hombre, porque les parecía un escándalo que Pablo se refiera a una mujer como apóstola. Entonces, los neopaulinos, para llamarlos de alguna manera, fueron mucho más misóginos que el mismo Pablo.
porque Pablo les dio un lugar de preponderancia y de honor en sus comunidades, y los que se decían seguidores de Pablo que vinieron después, las escondieron y hasta le cambiaron el sexo en un escrito que fue canónico, como bien dijo después Octavio, en un escrito que después fue oficial de la Iglesia Católica. Hicieron esa tergiversación. Pero sí, obviamente tenía comentarios desubicados y exabruptos, pero que como bien dijo Ginny, y lo explicó también Ginny bien, tenían un porqué. Porque Pablo estaba, como también lo vimos, muy influenciado por el helenismo, por la filosofía griega. Y la filosofía griega hacía una dualidad total entre cuerpo y espíritu. La filosofía griega asociaba todo lo malo y pecaminoso con la carne y todo lo bueno con el espíritu. Pablo adhería a esa teoría. Por lo tanto, Pablo, más que ser un opositor al concepto de la mujer, era más que nada un opositor al concepto carnal, no solo a la mujer. O sea, Pablo veía como sinónimo de todo lo malo y pecaminoso a lo carnal, a lo material, contraponiéndolo con el espíritu, no a la mujer en sí, sino a la relación carnal entre un hombre, entre una mujer o entre quien sea. Lo asociaba a lo pecaminoso, que era algo que le venía de la dualidad filosófica griega. Entonces hay una explicación también de por qué Pablo era así. ¿Sí? Bueno, y después de toda esta parrafada que yo sabía que se me iba a hacer larguísima, creo que lo fundamental es qué nos deja esto a nosotros. ¿Qué nos deja esto a nosotros como difusores o como estudiantes o como lectores de la Quinta Revelación? O sea, ¿qué camino vamos a tomar nosotros? Porque ahora tenemos 2000 años más de historia para aprender. Y tenemos y sabemos lo que pasó con Abner, y tenemos y sabemos lo que pasó con Pablo. Tenemos los dos caminos. Entonces a mí lo que me interesa y lo que me importa, para sacar en claro de esta controversia Abner-Pablo, es qué vamos a hacer nosotros con la Quinta Revelación, con respecto a lo que pasó con Abner y lo que pasó con Pablo. O sea, ¿vamos a hacer como Abner? ¿Nos vamos a aislar? ¿Nos vamos a encerrar? Y les vamos a decir, miren, acá tenemos nuestro librito, que no se toque una coma, que no se diga nada. Esta es la verdad absoluta. No vamos a escuchar a nadie. Vamos a rechazar a todo el que diga algo en contrario o a todo el que critique sanamente. O vamos a hacer como Pablo, que con el afán de llegar a más gente, de engrosar y de que hoy acá, en vez de haber 30 personas, haya 300, vamos a diluir nuestras verdades, vamos a tergiversarlas y vamos a manipularlas para ver si nos escuchan o si podemos hacer más interesante todo esto que decimos para más gente. Entonces yo creo que entre esos dos extremos hay un ideal. ¿El ideal cuál sería? El ideal sería difundir el mensaje lo más parecido al original, haciendo la menor cantidad de concesiones y llegando a la mayor cantidad de gente posible. Pero es un ideal, es dificilísimo, es complicadísimo. Es complicadísimo poder tachar esos 3 ítems y que resulte. Pero bueno, es dificilísimo, pero es el trabajo que tenemos por delante. Encontrar ese camino intermedio que no nos lleve ni al aislamiento, ni a la exaltación del ego, por ser poseedores de una verdad, y que no nos lleve a que esa verdad la terminemos tergiversando o cambiando. Creo que ese es el desafío para todos nosotros que leemos, estudiamos o queremos divulgar de alguna u otra manera la Quinta Revelación. Creo que ese es el desafío, sobre todo para los líderes y para los formadores del libro de Urantia, que tratan de llegar a cada vez más hermanos. Y también algo que dije en el camino, entre todo lo que dije, algo que dije en el camino, de saber interpretar qué quiere escuchar la gente y cómo lo quiere escuchar. Sobre todo hoy en día, la juventud, no es fácil llegar a la gente joven, no es fácil llegar a la gente joven en estas épocas de auge tecnológico, no es fácil saber elegir las herramientas de cómo llegarles. Entonces yo creo que
quienes tienen la responsabilidad de ser líderes hoy en el movimiento urantiano tienen que ponerse en manos de la guía, del ajustador y del espíritu de la verdad y tener percepción, discernimiento y perspicacia para ver cómo llegar a la gente. Ese fue el talento que tuvo Pablo en su época. Creo que habría que ir también por ese lado y ver cómo llegarle a la gente hoy en día, que veo que es tan difícil, ¿no? Y que sin embargo veo que hay en ciertos sectores cierto hambre y cierto auge de búsqueda espiritual, como también lo había en el siglo I en el mundo occidental, ¿no? Y de eso se aprovechó Pablo y hacia allá fue. Así que bueno, desordenado, un montón de cosas, espero que algo haya servido, pido perdón por la extensión y gracias a todos. Gracias, Adrián. Yo Gracias. me permito, disculpe, ya les paso la palabra a todos los que levantaron la mano. Abner era fiel al Evangelio. O sea que lo que Abner enseñó no hace falta repetirlo por parte de los reveladores porque está contenido en el libro Durante, en la enseñanza de Jesús. O sea que la fidelidad de Abner se refleja en el contenido de las enseñanzas de Jesús. Pero Abner no dejó nada escrito. Ese es un punto importante. Si tal vez hubiera dejado algo escrito, habría sido un material para las generaciones futuras cuando él ya no estaba o sus seguidores. Otro punto importante es lo que Jesús le dijo a Abner. ¿Por qué Jesús le dijo a Abner las dos cosas en las dos ocasiones que le dijo a él y a sus seguidores? Porque, como muy bien dijo Adrián, sus seguidores eran inflexibles, igual que Abner, porque así los formó Abner. Él los instruyó de esa forma y sus seguidores fueron allá a Urmia, hicieron un desastre. Entonces, ¿cuál es el ideal? Lo que acaba de decir Adrián. El ideal, Abner era necesario y el maestro trató de que él fuera flexible, fuera amar a sus hermanos de forma que no se separara de ellos, que fuera tolerante, que aceptara a los que venían. El maestro sabía lo que iba a suceder, sabía que Pablo iba a aparecer, sabía las dificultades o limitaciones de Pablo o condiciones de Pablo, pero Pablo recibió revelación. Quiere decir que Pablo era súper importante, pero Abner también. Era necesario las dos partes. Era necesario la flexibilidad y la lealtad. El negociador y el que se mantenía fiel a los principios. Las dos cosas eran importantes. Por eso el maestro trató de que Abner fuera flexible, porque él sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos lealtad y necesitamos flexibilidad. Necesitamos creatividad para transmitir sin distorsionar, pero también sin ser rígidos, sin ser estrictos, sin excluir a los que no piensan igual que nosotros, pero están trabajando con amor por la revelación. Entonces, trabajar juntos para que el leal, el que conoce la verdad revelada en profundidad, ayude a los que no la conocen en profundidad o los que están haciendo negociaciones y compromisos a ayudarlos a mantener el centro, la esencia del mensaje, sin excluirlos y sin separarnos de ellos, sin que haya enemistad, sin que haya lo que sucedió entre Pablo y Abner. Los dos mensajes que le dio el maestro son los indicadores de la importancia que tenía Abner, que su fidelidad y su lealtad al Evangelio fuera comunicada a los otros y que se mantuvieran unidos para que Abner pudiera influirlos. Pero Abner era demasiado rígido. Ese era su problema y las causas las dijo muy bien Adrián. Yo las iba a mencionar, no todo lo que dijo Adrián, claro, pero iba a mencionar algo, así que ya, con eso queda listo. Excelente, Adrián, muchísimas gracias. Adelante, Víctor, por favor. Víctor, ¿Sí? estabas ¿Sí? tú. Sí, adelante. Sí, sí, ok. Mire, lo que se estaba hablando ahorita hace un momento relacionado con el celibato, el maestro
convivió con homosexuales, convivió con todas las almas. Él no señaló a nadie, no criticó a nadie. Él veía en cada persona una alma nomás, una alma. Esa alma hubiera sido lesbiana o homosexual. Él no vio eso, él veía puras almas como ahorita igual. Ahora, se critica ahorita también la Iglesia Católica de los sacerdotes, del abuso que está latente con los niños y con todo eso, pero pues, bueno, yo en lo particular, yo no soy nadie para señalar ni criticar, no. Entonces, hay una enseñanza del apóstol Pablo, nomás que no recuerdo si está en Corintios 1 o 2, donde dice que los borrachos, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los homosexuales, ni es una lista, entrarán al reino de los cielos, o sea que los está mandando al infierno. Pero el maestro no enseñó nada de eso. El maestro no. Entonces, yo me guío nomás por las enseñanzas del maestro. Está bien, yo leí la Biblia y la sigo leyendo y todo, pero y nomás para cimentar lo que yo estoy aprendiendo. Pero, mi guía es el maestro. Eso es todo, gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Irmita, por favor. Pues yo quería, Adrián, sí, no me gusta Pablo, perdón, pero reconozco lo que dijiste, que fue que esto es, él tenía que salir avante porque el otro plan no estaba, no, no hubiera prosperado. Y lo comenté, si no vemos a Dios, ¿cómo vamos a creer algo que, o sea, porque el humano es así, de alguien que no sabemos ni cómo es. Y pues a Jesús sí lo vimos en su época. Entonces por eso hubo progreso. De lo demás, pues yo acepto todo. Como Dios lo ha dispuesto, estoy contenta. Y también quería comentarle a Octavio, sin ganas de tener problemas ni nada. Hermano Octavio, mira, yo a veces intervengo y esto es porque soy co-host y antes de entrar aquí, yo le he preguntado a Jenny si a veces puedo intervenir y ella me ha permitido. Y lo explico para todos, porque yo a todos los aprecio, los quiero y, y merecen todo mi respeto. Entonces, a veces intervengo por ese caso, nada más. Y porque Jenny me lo permite. Si no fuera así, si ella dijera que no, yo me quedo calladota en mi boca y no digo nada. Discúlpame si te molesta, te doy la explicación porque te la mereces, porque eres mi hermano. Pero sí, no lo hago por molestar ni porque a veces me dan ganas de hablar de algo, de repente. Yo regularmente leo y luego me mantengo callada. Si me gusta mucho el tema, hablo y hablo y hablo. Ahorita pues quería que supieras esto. Sí, tengo permiso para intervenir de repente. Nada más no te molestes, no lo hago para molestar a nadie, ni por grosería. A veces todos tenemos esa ansia de decir algo. Y pues yo no me la aguanto, perdón. Gracias, hermanita. Adelante, hermanito Carlos. Bueno, gracias por darme la palabra. Le quiero contar a Oscar en su cuestionamiento anterior de que sí, Hermes Trismegisto es Melquisedec, es el mismo, no hay otro. O sea, lo dice en mi libro. O sea, yo tengo un Kibalión, y en la introducción dice, hablando de Hermes Trismegisto, dice, el elegido de los dioses que murió en el antiguo Egipto cuando la raza actual estaba en su infancia, contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable maestro. O sea que la leyenda dice que sí, esa por un lado. Por el otro lado, muy buena la presentación de Adrián,
y lo que están hablando de Pablo, hoy en lo que tú leíste, Jenny, en la página 2042, le dice Jesús a sus apóstoles, ay, no lo lees tú, que a mí me cuesta hablar, por favor. En su lectura en la página 2042 del documento 191. ¿Me Me perdí. me puedes repetir qué página, qué es lo que dice al principio del texto? Id pues todos al mundo, a todo el mundo, proclamando el Evangelio de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, a todas las naciones y razas, y sed sabios en vuestra elección de los métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. O sea que el mensaje de Jesús no es el de ser estrictos, sino ser sabios en encontrar los métodos de presentar las verdades. Lo leíste tú hoy, Jenny. ¿Quieres que lo lea? Bueno, dale. Que la paz sea con vosotros. Todos vosotros sabéis que tenemos un Padre en el cielo y que hay un solo evangelio del reino, la buena nueva del don de la vida eterna que reciben los hombres mediante la fe. Al regocijaros en vuestra lealtad al evangelio, orad al Padre de la verdad para que os otorgue en vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Debéis amar a todos los hombres así como yo os he amado. Debéis servir a todos los hombres, así como yo os he servido. Con compasiva comprensión y afecto fraterno, recibid en la comunión de hermandad a todos vuestros hermanos que se dedican a la proclamación de la buena nueva, sean ellos judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. Juan proclamó el reino por adelantado. Vosotros habéis predicado el evangelio en poder. Los griegos ya enseñan la buena nueva, y yo pronto enviaré el Espíritu de la verdad al alma de todos estos mis hermanos que tan altruísticamente han dedicado su vida al esclarecimiento de sus semejantes que están sentados en las tinieblas espirituales. Todos vosotros sois hijos de la luz. Por eso, no tropecéis en las marañas de malentendido causadas por sospechas mortales y la intolerancia humana. Si os ennoblecéis por la gracia de la fe, para amar a los descreídos, ¿no debéis acaso igualmente amar a los que son vuestros concreyentes en la extensa familia de la fe? Recordad que así como os amáis los unos a otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Abner estaba presente en ese momento cuando Jesús dijo eso. Yo quería que leas el párrafo que sigue. Bueno, te lo leo, un segundo. Id pues por todo el mundo proclamando el evangelio de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres a todas las naciones y razas, y sed sabios en vuestra elección de los métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. Ahí va, hasta ahí. Perfecto, claro, ahí está. Sabiduría. Amor y sabiduría, las dos cosas. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Como dijo Adrián dio las claves. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Como Abner o como Pablo? Y el maestro dijo que seamos como Pablo, que seamos sabios en la elección de los métodos. O sea, no es todo lo mismo para todos, pero sí a todos, pero para cada uno distinto. Sí. Esa es la sabiduría. Muy bien. Gracias, Carlos. Por último, Francisco, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya creo que ya estamos sobre la hora. Seré breve. Claro, Pablo de Tarso no creo que no fuera el plan B, o sea, él era el apóstol de los gentiles. Él se encarga de amalgamar los grupitos. Habían cientos y cientos de grupos neocristianos, ¿no? Que seguían las enseñanzas de Jesús, pero cada quien por su lado. Y justamente Pablo es el que se encarga de unirlos a todos en una sola religión.
Yo creo que esa es la gran contribución de Pablo en la historia del cristianismo. Lamentablemente se tergiversa el mensaje, como suele pasar, se transcribe de persona a persona, pasan los siglos, y de esto da cuenta el libro de Urantia, cuando menciona que la Biblia, nuestra Biblia, lamentablemente no es veraz en muchos aspectos, ¿no? Ni la vida de Jesús, ni las enseñanzas propias de Jesús. Y eso era lo que quería comentar, no quiero extenderme porque ya son las pasados 10 minutos, pero quería saludar a todo el mundo. Hasta luego. Gracias, Hola, hermano gracias Francisco. Francisco. Bueno, para terminar, voy a compartirles lo que nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez nos comenta en Facebook. Te pido disculpas, Rosalía, porque por la demora en compartir. Pero Se estuvo puso intenso. exactamente, se puso intensa la conversación. Bueno, dice Rosalía, buenas tardes a todos. El celibato es una manipulación para hacer creer en la pureza del cuerpo que no tiene nada que ver con la enseñanza de la familia cósmica y todo el organigrama del universo. La única pureza del cuerpo es la higiene que debemos procurar en todos los aspectos de nuestra vida, no solo del cuerpo. Y el celibato no te da autoridad para sentirte superior a los demás al pretender demostrar que si tienes dominio de tu cuerpo por no pecar, te mereces ser un líder. Es una mentira sobre otra mentira, porque ¿quién dice que las relaciones sexuales son pecaminosas o son sucias? ¿Quién puede pensar que Dios nos da un cuerpo sucio o unos órganos sucios? Más bien es qué haces con los que Dios te da. Es entendible que en el pasado se crearan este tipo de ideas, pero en la actualidad ya no, y sin embargo el celibato de los sacerdotes de la actualidad sigue perpetuando estas ideas arcaicas. Yo creo que la aversión de Pablo hacia las mujeres es porque consideraba que atender a una mujer quitaba tiempo para dedicarse a la predicación. No creo que fuera misógino, aunque puedo equivocarme en mi percepción. Una persona puede tener una familia y dedicar tiempo a la predicación. Sin embargo, creo que el caso de Pablo lo llevó a un punto extremo, es decir, dedicarse, como se dice de manera coloquial, en cuerpo y alma para la predicación, ya que creo que consideraba como urgente la divulgación de las realidades divinas. Estoy de acuerdo que en la actualidad se sigue rechazando la realidad, la verdad, aunque afortunadamente sí hay quienes siguen en busca de esa extraordinaria verdad. Creo que Pablo es fruto de su entorno cultural. La cultura romana influenció mucho también. Hay que diferenciar entre la relación que los seres humanos tenemos con Dios y las organizaciones sociales que quieren difundir la religión y que tienen que cumplir con las leyes terrenales para guardar un orden. Gracias a todos, nos dice Rosalía. Muchas gracias, Rosalía, como tú siempre interesantes comentarios. Bueno, queridos amigos, Hola, Rosalía, bella. Espero que les haya servido. Yo creo que esta sesión fue muy interesante, muy esclarecedora. Aprendimos mucho. Yo aprendí bastante. Gracias a Adrián y a todos. El domingo que viene nos vemos para seguir estudiando. Si alguno de ustedes tiene algún tema, ya saben que estamos siempre abiertos a atender sus solicitudes. Pásale. Que el Padre les bendiga, que tengan Pásale. muy buena semana y gracias de nuevo por su presencia. Un abrazo para todos. Que pasen lindo. Buena semana. Bye. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense. Saludos a todos. Un saludo para todos. Saludos, Carlitos, bienvenidos. hermanita. Gracias, que pasen lindo. Buena semana.